Ok, bueno, pues hoy empezaremos con las misiones defensivas y básicamente dentro de las misiones defensivas nos vamos a centrar en las CAP, las que hemos hecho siempre. Aquí podríamos meter también lo que son las interceptaciones, pero es un tipo de misión que prácticamente nunca las hacemos en simulación, porque bueno, requería un GCI, un controlador o algo que te guiara hacia un blanco en concreto y demás. Y ese tipo de salidas pues no las solemos hacer, así que nos centraremos en las CAPs, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Vamos a defender una zona, un punto, un recurso, ¿vale? Ese recurso incluso puede ser un AWACS, etcétera, ¿no? Todo eso serían misiones de patrulla aérea, de combate, defendiendo o bien zonas geográficas o puntos de alto valor, ¿vale? ¿Qué tenemos? Como estamos defendiendo una zona, pues en cierta manera estamos anclados, estamos supeditados a mantener esa zona porque nuestra labor, nuestra tarea va a ser evitar que las incursiones enemigas se acerquen a esa zona. No tanto derribar, sino evitar que incursionen. Y por tanto, lo que vamos a hacer es, lo veremos luego, pues disparos lo más lejanos posibles, ¿vale? Lo que buscaremos en definitiva es un poco lo contrario o contrarrestar lo que hemos hecho hasta ahora, que era en la SOCA, ¿no? En las partes ofensivas. Eh, También sabemos ya que bueno, lo hacemos mediante un hipódromo con dos tramos, tramo caliente y tramo frío, y virajes de 180, y siempre encarados, ese tramo caliente encarado hacia un vector de amenaza que en planificación, por inteligencia, lo que sea, se preestablece. Puede ser totalmente fidedigno o luego puede a lo mejor que modificarse y demás, pero de un principio pues siempre establecemos una dirección de la CAP, ¿no? Para establecer ese caliente y frío. ¿De acuerdo? Eh, bueno, la separación que vamos a buscar en lead trail, es decir, cuando estemos los dos en un tramo va a ser de 15 millas y por tanto cuando estemos contrarrotando lo más normal es virar a 10 millas. ¿Por qué? Porque las 5 millas que nos faltan pues las conseguiremos en el viraje, ¿no? Las vamos a perder ahí. Que tenemos armamento Fox 3 más largo tipo Fénix con los F-14, pues bueno, podemos ampliar hacia 20 millas. O sea, nuestra separación va a depender un poco del armamento que vamos a usar, ¿no? Para poder prestar ese apoyo trail efectivo. Es importante mantener esas 15 millas o estar en esas 15 millas. No en 10, no en 12, no en 13, ¿vale? Si son 15 millas, son 15 millas. Mejor 16, 17 que más corta. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que vamos a intentar contrarrestar es ese blocaje en profundidad que hacíamos desde la OCA, ¿no? En la OCA buscamos disparos más cercanos, es decir, teníamos mucho más rango en profundidad de disparo y por tanto si enganchábamos a la defensa con una separación corta, podíamos hacer un disparo doble, ¿no? En profundidad. Pues bueno, tenemos que intentar evitar esto lo máximo posible. Así que ser bastante estrictos en esta separación lo más larga posible dentro de el apoyo efectivo. Pues con los AMRAAM está en torno a la milla 15 y con Fénix y ese tipo de misiles de mayor alcance, pues sobre la milla 20. El que está en caliente, porque es el que está monitorizando la zona, más allá del data link, más allá del AWACS y demás, es el que tiene una buena picture de todo lo que hay y por tanto va a ser el que va a controlar el combate, ¿vale? Es el tactical lead, el que va a tomar las decisiones de cuándo entraré en commit o si seguir virando a frío. Y el elemento en trail, lo único que se tiene que ocupar es de eso, ¿no? De mantener esa distancia correcta, virar en el punto correcto, etcétera, ¿vale? Velocidades, no estamos haciendo un hipódromo tipo IFR, sino es táctico y por tanto la velocidad tiene que ser adecuada para mantener una velocidad de maniobra aceptable, ¿no? Pues sobre 0,8, aunque nos ajustaremos a los parámetros de cada aparato, cada uno lo conocerá. Y la altitud, pues bueno, teniendo de partido una altitud media son 25.000 pies, a partir de ahí pues nos ajustaríamos. Que se esperan incursiones altas, nos iremos más para arriba, incursiones bajas más para abajo. Pero una altitud media de 25.000 pies sería eso, un término medio ajustado para
para cualquier tipo de situación. Luego ya nos adaptaríamos, ¿ok? Bueno, esto es en el pre-commit, todo esto ya lo vimos en la primera sesión, en generalidades y tal, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en esto. Y vamos a ver un tipo de contingencias que vamos a tener aquí, ¿no? Y precisamente, como decía antes, es un poco contrarrestar aquello que buscábamos en la OCA. Una de las cosas que buscábamos en la parte ofensiva era intentar hacer flanqueos, ¿no? Flanqueos, buscar otros vectores de incursión alternativos para descentrar la CAP, ¿no? Para que tuvieran que tomar decisiones y no lo tuvieran tan cómodo. Bueno, pues ahora, como somos la CAP, lo que deberemos es saber adaptarnos de la forma más adecuada y de la forma más rápida, sin perder la cohesión y sin perder ese soporte entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, dado un nuevo vector de amenaza, tendremos que encarar hacia la amenaza, la CAP, y, sobre todo, nos hemos de acordar que el elemento en frío también tiene que hacer esa adaptación. ¿Por qué? Porque recordemos que esa posición de trailer es siempre una posición táctica y por tanto es un trailer en este eje, en el eje de la amenaza, ¿vale? Por tanto tiene que estar aquí el trailer y no tiene que estar aquí. Entonces eso nos obliga pues a que la CAP la reconfiguremos totalmente hacia la nueva dirección, ¿ok? Entonces no solo el elemento en caliente, aquí por ejemplo el nuevo vector pues sería 130, pues el elemento en frío tendría que salir a más 180, ¿no? En 310, ¿no? Sería para frío. Vale, otro tipo de circunstancias, pues aparte de flanqueos y tal, pues otra opción típica eran las pinzas, ¿no? Que incluso lo hemos hecho alguna vez o lo hemos visto en los ACBs. Pues bueno, la situación de pinzas siempre es un marrón muy grande para el tío que está metido ahí. Entonces lo tenemos que evitar. Tenemos dos vectores, dos zonas de amenazas diferentes y que van a ser factor al mismo tiempo, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos va a condicionar. Si vienen los dos al mismo tiempo, vamos a tener que reaccionar los dos. Si uno tiene que hacer frente a una amenaza y el otro a la otra, al mismo tiempo ya no hay contrarrotación, ya no hay apoyo, porque estamos los dos en caliente, digamos, afrontando esas amenazas, ¿no? Lo cual significa que dispararemos, nos iremos a frío, los dos a frío, y ya hemos roto la contrarrotación, ¿no? Las pinzas, pues siempre es un problema muy grande. Tenemos que salir de la pinza, ¿vale? Entonces, siempre que nos demos cuenta de estas situaciones, tenemos que intentar ir hacia un lado, el lado más cercano, ¿vale? Que es hacia el norte, en este caso, pues iríamos al norte. Aquí lo he puesto hacia el sur, pues hacia el sur, ¿vale? Entonces, tendremos que hacer un offset para intentar salir de la pinza, ¿no? Y pasar de esta situación de pinzado por dos vectores diferentes a tenerlo aquí, ¿vale? A tenerlos, siguen separados, siguen siendo dos vectores diferentes, pero están por el mismo lado, ya no nos pueden pinzar, ¿vale? Ok, ¿qué pasa? Que tampoco tenemos mucha libertad, ¿vale? Tenemos un station, recordemos, es nuestro gran handicap, ¿vale? A diferencia de las OCAs, que recordemos, siempre podíamos, pues bueno, si se nos desmorona el grinder o la táctica, hacemos un retrograde, reconfiguramos y volvemos a atacar, ¿vale? En defensivo no podemos hacer eso, porque en el momento en que hacemos un retrograde, cuando estás defendiendo, estás abandonando tu zona, estás cediendo tu zona, ¿vale? De hecho, si lo haces, ya has perdido, ¿no? Ya has dejado de cumplir tu tarea, ¿no? Entonces, por eso es mucho más importante mantener la zona, mantener la cohesión, mantener el grinder y la contrarrotación, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues en este caso, pues tampoco nos podemos alejar mucho. Si nos alejamos 40 millas del station, pues también ya nos han ganado, ¿no? Porque este de aquí nos entretiene y este viene, bombardea y se pira, ¿no? Por ejemplo. Eso es un poco el hándicap de la defensa. Vale, llegamos al commit, esto ya lo hemos visto, es un poco repaso. Vale, el commit lo definimos con la timeline y como sabemos, pues es según commit criteria, ¿vale? Normalmente eso, una distancia y un aspecto. El aspecto normalmente pues es siempre el mismo, en caliente o en flanking. Y la distancia, pues en torno a las 50 millas, ¿no? MSD más 20 aproximadamente, pues bueno, unas 50 millas para amenazas Fox 3 normales, ¿no? Tipo
AIM-120, los R-77, etcétera. ¿Vale? Un Fénix, pues ya tendremos que irnos más allá. Pero bueno, en este caso nuestra amenaza son los AMRAAM, ¿vale? Ok, diferencias. Bueno, pues que aquí, por eso lo he puesto así en gris, vamos a pasar un poco del tema del punto defensivo y la MSD, ¿vale? Ahora lo veremos por qué. Y lo importante que tenemos que recordar es que cuando llegamos al commit, ¿no? Cuando llegamos a este commit criteria, lo que estamos cambiando es de una situación de pre-commit donde estábamos en CAP, donde hacíamos una contrarrotación, pasamos al commit que tenemos que ir a un lead trail, ¿vale? Y esto a veces se nos pasa, o sea, no podemos empezar un commit sin que nuestro elemento en frío vire a caliente. ¿Por qué? Porque, como vemos, el siguiente paso pues será hacer esto, el targeting, el sorting y demás. No podemos hacer esto si nuestro compañero, si el trailer está encarado en frío, ¿no? Entonces, siempre es una situación que del pre-commit al commit tenemos que tener ya ese soporte lead trail, ¿vale? El commit lo hacemos en lead trail. La contrarrotación la hacemos en la CAP, ¿de acuerdo? Vale, esto ya lo sabemos, targeting, sorting. El targeting repartimos grupos, sorting repartimos blancos dentro de un mismo grupo. La próxima sesión lo que vamos a machacar un poco es esto, ¿no? Elementos factor y demás. Y bueno, pero eso ya lo dejamos para entonces. Y esto de aquí es la matriz estándar. Que bueno, el líder se encarga del lead, de la izquierda y del alto, y del punto del trailer derecha o bajo. Si no se dice nada es siempre así, y si se dice cualquier cosa, pues siempre se hace caso al líder, ¿vale? Al que está controlando la situación táctica, ¿de acuerdo? Ok, hemos comentado antes que no vamos a hacer defensivas, ¿no? No tenemos en cuenta ese punto de acciones defensivas, el DAP, ni en la MSD, por esta razón de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es buscar un disparo lo más largo posible a la mayor distancia. Sabemos que el alcance de los misiles es dinámico porque depende de muchas cosas, pues las propias propiedades del misil, velocidad nuestra y del objetivo, altitud nuestra y del objetivo, y gran importancia el aspecto, ¿no? Entonces, bueno, lo definimos por una serie de parámetros, de baremos, que en el caso del F-18, en el caso Navy Vital, se le llama LAR, ¿no? Es la región aceptable de lanzamiento, y en el F-16 rollo USA Vital pues le llaman Dynamic Launch Zone, ¿no? La DLZ. Básicamente es lo mismo, está definido por el alcance mínimo, alcance máximo, y ahí en medio el rango de no escape, ¿no? Esa distancia en la cual no puedes evadir. Bueno, pues nuestra zona de disparo es toda, ¿no? Desde R mínimo a R máximo. Pero ¿qué pasa? Una de nuestras máximas es que no vamos a llegar a la mar. Por tanto, toda esta zona de aquí de lanzamiento ya no la vamos a usar, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que para salir en la mar hay una etapa del misil que estamos dirigiéndolo, ¿no? Va por data link hasta que el misil pasa autónomo, lo tenemos que guiar. Y esa es la parte hasta la MSD, ¿no? Entonces, toda esta parte de aquí realmente tampoco. Por tanto, tenemos esta zona realmente de disparo, teniendo en cuenta que la zona cercana a R máxima tiene un pK bajo, una probabilidad de derribo muy bajita. Al final, lo que estábamos usando en la SOCA es esta zona de aquí, es la región más aceptable y más óptima de lanzamiento. Y sobre todo, bueno, intentamos acercarnos bastante a la MSD. Ahora esto lo vamos a cambiar. Vamos a intentar disparar lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque en cierta manera, aun teniendo en cuenta esto, lo que nos interesa no es tanto derribarlos, sino mantenerlos lo más alejado posible. Conseguir que tengan que abortar, que tengan que defender, incluso que tengan que eyectar el armamento, aunque se les olvide en el último caso, no digo nombres, ¿vale? Y entonces eso es nuestro objetivo. Sabemos que posiblemente no vamos a derribar, pero vamos a mantenerlos lo más lejos posible. Y ese es el motivo. Entonces, en las DCAs vamos a intentar tirar por aquí. Y ese es el motivo por el cual no vamos a hacer de un principio maniobras defensivas. Porque en el momento en que iniciaríamos las maniobras defensivas,
es el momento en que vamos a disparar y por tanto ya vamos a estar en crank y el crank mismamente ya es una maniobra defensiva, ¿no? Entonces, ese disparo se produce cercano o incluso antes de ese DAP y por tanto aquí en estas situaciones deja de tener importancia, ¿vale? Ok, pues bueno, pues nuestro Fox 3 va a estar en esta zona. Como siempre, solución de lanzamiento adecuada, ¿vale? Esas guías que tenemos en el HUD de lanzamiento, la ASE, el DOT, y el lanzamiento a la máxima distancia posible dentro del alcance y con una velocidad adecuada. Como siempre, no tenemos que ir por debajo del 0,9 en ningún lado. Y si podemos hacer loft al misil, pues le imprimimos un extra de energía que podremos conseguir mayor alcance o energía terminal para el impacto, etcétera, ¿vale? Entonces, todo aquello que nos facilita o que nos mejora nuestro disparo, pues será adecuado para conseguir ese disparo más lejano. Como siempre, justo después del lanzamiento, el crank y mantenemos el guía del misil. Como estamos disparando más allá de la MSD, pues la idea es que el crank y en el momento en que lleguemos al PAM, o sea, al pitbull, pues se va a producir bastante alejado de la mar. Entonces, el problema de llegar a la mar o no, teóricamente no va a ser tan importante, o no vamos a llegar no va a ser algo tan crítico, ¿vale? No obstante, siempre la monitorizamos porque las situaciones pueden ser varias, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es lo que buscamos, esto es la teoría inicial, esto es nuestro objetivo, ¿ok? Vale, pues... Una cosa, sí. cuando haces el crank, el avión que va detrás también hace el crank, o mantiene rumbo para atacarlo. Estamos hablando de la timeline inicial, es el primer commit, ¿vale? Entonces, cuando hacíamos maniobras defensivas, el trailer sí que las hacía, ¿vale? ¿Por qué? Para mantener esa distancia. En este caso, no, ¿vale? En este caso no es necesario, porque va a la distancia adecuada y él intentará buscar el disparo a su target, ¿vale? De un principio su target no va a ser el mismo que el tuyo, tendrá otro target, ¿vale? Porque teóricamente está separado de ti, por tanto su blanco será otro grupo, ¿no? Entonces tú vas a maniobrar en relación a tu grupo y él lo que va a buscar es el disparo al suyo, ¿no? Entonces es independiente que si tú estás haciendo el crank, ¿vale? Vale. Pues la idea sería algo así, ¿no? Disparamos, llegamos al pump, muy alejados de la mar. Lo más seguro, o sea, lo ideal es que salgamos casi nunca nos disparen, o si nos han disparado, pues habrán disparado también en alcance máximo, con lo cual la defensa va a ser bastante sencilla. ¿Eso qué significa? Pues que no tenemos que ir como locos a buscar componente vertical, ¿vale? Si hemos conseguido disparar lejos, recordemos, no nos metamos al fuego, que en defensiva no tenemos que defender en vertical. No lo tenemos que hacer si el disparo es a máximo alcance. ¿Por qué? Porque ese disparo tendrá poco PK y no necesita una gran energía para evadirlo, ¿no? Entonces, con un pump con poco componente vertical, eso sí, con alta velocidad y draguear un poco, pues ya está. ¿Por qué? Porque si nos vamos para abajo como locos, aparte de estrellarnos contra las montañas como hace la IA, pues luego tendremos que recuperar. Claro, no, si afrontamos luego el recommit a 10.000 pies, pues no es lo mismo que estar a 20.000, ¿no? Entonces tendremos que recuperar esa altitud, es tiempo que perdemos y demás, ¿vale? O sea, solo descenderemos si lo necesitamos. Esa es la idea. Vale, esto ya lo vimos, es un poco el reflejo en ACME de eso, ¿no? El crank, el pump y luego el dragging para que el misil pierda energía, etcétera. Y luego, como otras veces, pues cuando hacemos este procedimiento, que es el del skate, de disparar crank, y cuando llega activo hacemos el PAM, nos retiramos. Si esto lo coordinamos con nuestro elemento trailer, pues es lo que hacemos el grinder, ¿no? Que es otra contrarrotación,
¿vale? Pero recalco aquí lo que he dicho antes. Esto es una contrarrotación táctica en el sentido de que estamos ya en el commit, y otra cosa es la contrarrotación de la cap, ¿vale? La contracción de la cap es pre-commit y esto es ya una táctica donde ya estamos en el commit, ¿vale? Son muy similares, pero no es lo mismo. No sé si me explico. Sí. Vale, contingencias en el commit. Pues bueno, aquí nos vamos a encontrar como antes. ¿Qué buscábamos en la OCA? Pues en la OCA buscábamos lanzamientos más cercanos. Serían más profundos y llegarían con mayor energía terminal y por tanto la defensa se vería más comprometida, etcétera, ¿no? Eso es lo que buscábamos. ¿Cómo lo conseguíamos? Pues sobre todo nosotros lo hicimos con las waves, ¿no? Llegábamos al DAP y hacíamos nuestras ondas defensivas hasta que conseguíamos la distancia adecuada de lanzamiento, ahí lanzábamos, etcétera, ¿vale? Normalmente pues era en la MSD. Pues bueno, nos podemos encontrar esto, ¿no? Otra cosa que nos podemos encontrar también son las ECMs. Nosotros no las usamos porque nosotros buscamos adrede esa situación en desventaja, incluso con misiles, ¿no? Nosotros íbamos con Bravo, ellos con Charlie, porque queríamos machacar este tema de las maniobras defensivas, ¿no? Pero una opción muy lógica es usar ECMs. Las ECMs en DCS lo que hacen es cortar los blocajes y hasta que llega un momento, una distancia donde digamos que se queman esas ECMs y a partir de ahí ya puedes bloquear, ¿no? Entonces, precisamente, pues es lo que es ideal para la OCA, para el que ataca. ¿Por qué? Porque reduce esa distancia, ¿no? Si tú no puedes bloquear, no puedes disparar. Entonces nos podemos encontrar esta situación, ¿vale? Bueno, si podemos disparar a máximo alcance, lo hacemos. Entonces, disparamos y crank. Los cranks siempre son virajes a cola, ¿vale? Virajes a la zona fría, que es la cola, ¿no? Si él vira para aquí, pues para allá. Si no vira para ningún lado, pues escogemos la parte que más nos interese. Pues si hay otra amenaza por la derecha, pues el crank por la izquierda. Si, yo que sé, hay un SAM por la izquierda, pues el crank a la derecha, ¿vale? Nos adaptamos un poquito. Pero si es en relación a nuestro blanco, es siempre hacia su cola, ¿vale? Que resulta que no podemos disparar porque él ha empezado defensivas antes de que disparamos y por tanto nos está negando ese disparo, ¿vale? Que recordemos es lo que nosotros hacíamos. Pues nuestro viraje tiene que ser a morro, porque buscamos acercarnos, ¿no? Entonces, cuando no hemos disparado, o sea, de forma previa al disparo, los virajes los haremos a morro, este offset será a morro para cortar distancia y en el momento en que podamos disparar, disparamos y crank al lado contrario, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como vengan con ECM, no vamos a poder disparar hasta que estén muy cerca. Sí, bueno, las ECM aquí en DCS están un poco así, de aquella manera. Creo que son bastante genéricas, que se queman en torno a la milla 25, todas o casi todas. Esto Mirmir seguro que lo sabe. La milla 25 es muy cerca para lo que queremos hacer hoy, ¿no? Se supone que tenemos que disparar por lo menos desde la 30, ¿no? Sí, ¿o no? sí, pero claro, es una herramienta que tiene el ataque. Si la usa, pues nos lo jode. Pues que es su trabajo, ¿no? Jodernos en ese sentido, ¿no? Si ellos usan ECM, nosotros tenemos, o sea, nosotros como defensores no nos interesan las ECM de un principio. ¿Por qué? Porque vamos a disparar a máximo alcance. No nos importa, en cierta manera, que nos disparen, porque vamos a defender ese misil sin mucho problema, ¿no? Pero si ellos usan ECM y acortan la distancia, lo que nosotros no podemos es presentar un blanco de tal manera que nos puedan disparar antes, ¿vale? Eso es totalmente contraproducente. Entonces, si nos encontramos una situación con ECMs, tenemos que conectar ECMs, tenemos que igualar esa situación, ¿vale? Para al menos que se produzca el disparo en la misma distancia. Vale. Eso sí, hemos de acordar siempre, una vez hemos quemado esas ECM, apagarlas. O sea, una vez estás por debajo de esa distancia, las ECM no sirven de nada bueno, al contrario, nos pueden llegar incluso a perjudicar, ¿no? Porque los misiles se pueden bloquear sobre esas ECMs y mejorar su PK. Entonces, si ya estás a corta distancia y ya están quemadas, es que no te están sirviendo de nada, ¿no? Pues las apagamos. Vale. ¿De acuerdo?
Entonces recordemos esto. Nos queremos acercar, no hemos podido disparar y empiezan maniobras defensivas, virajes a morro, acercarnos, a cortar distancia. Disparamos, virajes a cola, ¿vale? Crank a cola, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Más o menos esto es lo que vamos a ver de acciones defensivas. ¿Algún comentario, algún tema?